Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Hermanos, mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía. Pues hoy, hermanos, estamos ahora sí que de fiesta, estamos de plácemes, porque estamos estrenando vicario en la persona del Padre Israel. Pues bienvenido, Padre Israel, le deseamos lo mejor aquí en nuestra comunidad y esperemos que se quede un buen tiempo con nosotros. Pues hermanos, los invitamos para que continúen en esta estación, en esta programación. También saludamos al Padre Miguel Ángel, que se acaba de ir y por cierto dejó muy calientito aquí los micrófonos. Gracias, Padre. De la misma manera pues les deseamos la mejor de la suerte, muchas bendiciones. Los invitamos, hermanos, para que continúen con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Tijuana 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305 y nuestras páginas de internet koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Hermanos, pues vamos a iniciar nuestro programa con un saludo que hace San Pablo a los colosenses. En el primer capítulo de la carta a los colosenses les dice: en todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos. Palabra de Dios. Pues hermanos, con este saludo iniciamos nuestro programa. Hoy vamos a hablar de cómo vivir en comunidad. Aprendamos a formar comunidad. Si se dan cuenta, hermanos, es necesario que nosotros, los laicos, los fieles, pues tenemos que sentirnos realmente miembros o tenemos que estar, ¿verdad?, en una comunidad eclesial, ya sea en una parroquia, en una capilla, lo que esté más cerca ahí de nuestros domicilios, ¿verdad? Y tenemos que ser corresponsable en su desarrollo. ¿Qué quiere decir ser corresponsable en su desarrollo? Pues nada más y nada menos que estar participando al 100%, hermanos, de todas las actividades que ahí se realicen. Tenemos que ser, pues ahora sí que miembros de tiempo completo en el sentido de lo que nos corresponda hacer, ¿no? Como nuestro ministerio
o como nuestro servicio. Y esto, hermanos, esto permitirá un mayor compromiso y entrega que va a ser por el bien de la iglesia. Fíjense, hermanos, nuestros fieles, o sea, nuestros hermanos, buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos. Esto es de manera fraternalmente y también que se sientan valorados. Tienen que ser visibles y eclesialmente incluidos. Porque muchas de las veces vemos en las misas, por ejemplo, que hay muchos hermanos, ¿no? Especialmente los domingos se llena en algunas parroquias, en algunas capillas, pero esa misma gente se va y no la vemos, no es parte de la iglesia en realidad. Por eso dice que tenemos que ahora sí que hacerles sentir, ¿verdad?, que son acogidos, que son fraternalmente necesarios en nuestra parroquia, que se sientan valorados, que sean visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario, hermanos, que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad. ¿Y cómo es esto? Pues ya comentamos, tenemos que o tienen que participar activamente de todos esos eventos, de todos esos servicios que en esa comunidad, en esa parroquia se desarrollen. Entonces, de esta forma vamos a trabajar en el desarrollo de esa comunidad, ¿no? Y hablamos de comunidad, precisamente lo que ahí se haga, ¿no? O sea, no tiene que ser una comunidad en específico como Koinonía, por ejemplo. Cualquier reunión, cualquier grupo que estén en cualquier capilla, en cualquier parroquia, es una comunidad. Un grupito de 5, de 10 personas ya es una comunidad en sí. Y esto, por supuesto, permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia, que es lo que estamos comentando. Y precisamente es todo esto es lo que está viendo nuestro Papa Francisco, ¿no? Él comenta que ha habido un poco dejar de trabajar por la iglesia, no sé cuántos años que se han perdido en este tiempo, ¿no? De dejar que muchos de nuestros fieles se vayan, ¿no? Por ejemplo, que se están yendo a otras denominaciones, a otros grupos, precisamente porque se ha dejado de trabajar en nuestra iglesia, hermanos. Entonces, no puede haber vida cristiana sino en comunidad. O sea, no podemos nosotros decirnos cristianos o decirnos católicos si únicamente vamos a misa los domingos, algunos, y otros únicamente cuando hay comunión o cuando hay 15 años o boda, ¿no? Que es lo más común. Entonces, no podemos llamarnos cristianos si somos nomás aves de paso, ¿no? en nuestra iglesia. Entonces, las comunidades tienen que ser, algunas son, por ejemplo, de base, otras son pequeñas comunidades y movimientos, así como los primeros cristianos, hermanos. Si nos trasladamos a Hechos 2:42, por ejemplo, los primeros cristianos que se reunían en comunidad, ¿no? El discípulo en ese tiempo, pues los discípulos eran los que atendían esas primeras comunidades. Aquí nosotros, como discípulos, también participamos en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos. Tenemos que vivir de manera radical, tenemos que ver el amor de Cristo en la vida fraterna y solidaria, por supuesto. Entonces también tiene que ser acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. Fíjense, hermanos, que ahorita que comenté la palabra pastores, nomás hay que hacer una aclaración. Algunos de nuestros hermanos católicos, cuando escuchan la palabra pastor, automáticamente se trasladan a alguna iglesia pentecostés, ¿no? O no sé qué, alguna otra denominación. Ellos utilizan mucho esta palabra de pastor, pero en realidad la palabra pastor está contemplada o está escrita aquí en nuestra Biblia, y es la persona que
que tiene a su cargo algún grupo. Somos pastores también nosotros. Así como Jesús habla de que Él hay que pastorear a su rebaño, de la misma forma aquí también en las comunidades se realiza. Por eso dice que tiene que ser acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. Y nos vamos a trasladar, hermanos, hasta la familia, ahí donde empieza la primera comunidad. Fíjense, la familia constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Normalmente es donde más se arraiga este término, ¿no? Donde más se ve este término de familia o donde se vive. Por ejemplo, la familia, hermanos, ha sido y es, ¿no? Por siempre el espacio y la escuela de comunión. Tiene que ser la primera escuela, ¿no? de nuestros hijos. Tiene que ser donde nosotros como padres inculquemos esos valores que después van a ser muy importantes en la vida de ellos, ¿no? Entonces, la familia tiene que ser o es fuente de valores humanos y cívicos. No tenemos que dejar de lado eso, ¿no? Esa parte cívica que no me acuerdo exactamente, pero parece ser que últimamente en las escuelas han quitado esa materia de civismo. Entonces, hermanos, pues la comunidad primera es nuestra familia, ¿no? Fuente de valores humanos y cívicos. Hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Entonces, hermanos, para comprender exactamente el concepto de comunidad, pues tenemos que trasladarnos a la familia, que es nuestra primera comunidad. Ahí debe haber realmente ese signo, ¿no? Ese término de comunidad, desde cómo nos llevamos padres e hijos, desde cómo convivimos, desde cómo se da ahí el orden, porque tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto. Desde ahí, hermanos, ya estamos nosotros viviendo en nuestra primera comunidad. Entonces no es nada nuevo, ¿no? Ni algo que tengamos que descubrir, sino tenemos que vivirlo para que verdaderamente hablemos de comunidad. Porque a mí se me hace muy gracioso cuando a algún hermano le hablamos de comunidad y se sorprende, ¿no? Completamente. O sea, no estamos acostumbrados a manejar ese término y créeme que tendría que ser lo normal, ¿no? Tendría que ser algo de lo que siempre estaríamos hablando. Miren, hermanos, casi se nos acaba el primer segmento. Vamos a ir a un pequeño comercial, pero antes quiero invitarlos para este 7 de septiembre, para que vayan preparando su agenda. Anoten 7 de septiembre, que va a ser nuestro desayuno pro radio. Recuerden que este desayuno pro radio se lleva a cabo en La Escondida, en el restaurante La Escondida, y comenzamos a las 9 de la mañana. El costo, baratito, 100 pesos únicamente, incluye el desayuno, incluye una plática, alguna reflexión. En este caso va a ser el padre Israel, que nos va a acompañar. Vamos a estrenarlo y vamos a estar ahí con él, ¿no? La invitación está hecha para este 7 de septiembre. Ahorita vamos a un corte, hermanos, pero regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana.
Te esperamos en Restaurant La Escondida para darle la bienvenida, compartiendo con nosotros el Padre Israel Ángeles Gil. Costo por persona 100 pesos. Desayuno pro ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios. Hermanos, regresamos con el Padre Johnny. Es la versión que estamos escuchando al inicio. El Padre Johnny. Bien, hermanos, quiero informarles que antes en este programa, pues bueno, todavía, ¿no? Está el hermano Martín y un servidor. Y nos decían Batman y Robin. Ahora me dicen el llanero solitario, porque me dejó solo el hermano, como ven. Pero ya los va a pagar de perder un cafecito por ahí. Ok, hermanos, regresamos a nuestro tema. Les recordamos que estamos hablando de cómo vivir en comunidad. Quiero enviar también un saludo a nuestros hermanos del movimiento Matrimonios Católicos en Acción. Pues fue un placer, hermanos, convivir con ustedes. Estuvimos conviviendo con ellos este fin de semana allá en Tecate, en la casa de retiro Gozo y Esperanza. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando o que nos están viendo por internet, y pues desearles lo mejor para ellos. Ok, hermanos, continuamos con nuestro tema, cómo vivir en comunidad. Entonces decíamos, hermanos, que la familia es el principal modelo de comunidad, constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos, y la familia ha sido y es espacio y escuela de comunión. De ahí nace, hermanos, o de ahí tiene que nacer ese espíritu de fe que tenemos que inculcar a nuestros hijos. Entonces también tiene que ser o es fuente de valores humanos y cívicos, como comentaba en el segmento anterior. Hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. Pero fíjense, hermanos, para que la familia sea escuela de la fe y pueda ayudar a los padres a ser los primeros catequistas de sus hijos, la pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos
que es precisamente el miollo o el núcleo del tema, ¿no? Del asunto. Tiene que ofrecer espacios formativos, tiene que ofrecer materiales catequéticos, momentos celebrativos que le permitan cumplir su misión educativa. O sea, el padre de familia tiene que apoyarse en una pastoral familiar para que de esta manera pueda llevar estos materiales, estos espacios formativos a sus hijos. Por eso la familia, hermanos, está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando en el núcleo de la familia no hay esa formación cristiana, no hay esa iniciación? Yo lo digo por experiencia, ¿no? Nos ha pasado de que nosotros los padres muchas veces no asistimos a misa, no asistimos a un grupo y sí queremos que nuestros hijos vayan, ¿no? Sí los mandamos todos los domingos, ¿no? Córranle porque se les hace tarde, ¿no? Al catecismo, y entonces nosotros nos quedamos muy a gusto ahí en nuestra casa, ¿no? Queremos que las catequistas pues se encarguen de ellos, lo formen, los cuiden, sobre todo el fin de semana, ¿no? Muy a gusto para nosotros, y estamos siempre enviándolos sin que nosotros estemos con ellos, sin que nosotros los apoyemos, ¿no? Por eso muchas veces los catequistas hacen el esfuerzo de tratar de atraer a los padres, de invitarlos, ¿no? Para que se vayan involucrando en ese momento, en ese tiempo de formación de sus hijos. Entonces, hermanos, regresando a lo que es la familia, decimos que la familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana, ya que la familia ofrece a los hijos, o más bien la catequesis ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida como discípulos misioneros. Fíjense, hermano, los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida como discípulos misioneros. Hermanos, voy a hacer un paréntesis para saludar a mi hermano Martín, que acaba de llegar. Ya, disculpe usted, hermano, estaba hablando mal de usted, pero ya llegó, así es que bienvenido. Buenas noches, hermanos, ¿cómo está? Pues ¿Cómo están, aquí, hermanos? Ahí los hermanos, creo que hay una llamada aquí. ¿Quieren entrar una llamada, Johnny, o está flashando nomás así el teléfono? Ah, ok, pues gracias, hermano, por invitarme a su programa Alzando la Voz. Y gracias, hermanos, por estarnos escuchando ahí donde quiera que se encuentren. Si están comiéndose unos ricos tacos de carne asada, que nos invitan, ¿no? ¿Y un cafecito? Y un café pues ya no estamos yendo a aquella tienda del que tenía un 7, ahora estamos yendo a otra tienda, ¿no, hermano? Pues sí, porque nos queda más cerca, nos acaban ya ve que son muy obedientes, y si usted dice, no, quiero una tienda aquí cerquita de mi colonia, y me la ponen rápido, ¿no? Sí, rapidísimo. O ahí en la esquina que no tiene nada, pues ahí la ponen también rapidito. Bueno, ok, hermanos, pues mire, yo había comentado algo malo, ya había dicho que ya no éramos equipo. Ya no era católico. Que ahora era el llanero solitario. Pero bueno, ya regresó, ya llegó. Ok, hermanos, estamos hablando de lo que es vivir en comunidad. Entonces decíamos que la primera comunidad es la familia. Así es, hermano. De ahí nace precisamente, o sea que tenemos que de ahí iniciar, ¿no? Con la iniciación cristiana para nuestros hijos. Mira, hermano, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2224, dice así. Es el numeral 2224, dice: la familia constituye un medio natural para la iniciación del ser humano en la solidaridad y en las responsabilidades comunitarias. Los padres deben enseñar a los hijos a guardarse de los riesgos y las degradaciones que amenazan a la sociedad humana. En sí, la familia es el núcleo que constituye una comunidad. La familia es el núcleo que constituye una comunidad. Es el número 2224 del numeral de lo que viene siendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Y mira lo que nos dice el 2225,
es correlacionado un poco sobre lo que es la familia. Dice, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos. Si tú recuerdas, retomando un poquito en el Antiguo Testamento, cuando Dios les da esa prescripción a Moisés, a Aarón, cuando sacan al pueblo de Israel, dice, grábalo en la palma de tus manos y enséñalo a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos de los hijos de los hijos, o sea, generación tras generación. Y retomando un poquito, es en el numeral 22-25, dice, por la gracia del sacramento del matrimonio, los padres han recibido la responsabilidad y el privilegio de evangelizar a sus hijos desde su primera edad. O sea, hay un dicho, hermano, que normalmente lo hemos mencionado mucho aquí en Comunidad Koinonia, que la fe se mama en el hogar. La fe no te las va a transmitir ninguna institución más que el hogar. Tu padre, tu madre son los corresponsables de transmitirte la fe, de transmitirte el amor a Dios. Y si en el hogar no se transmite el amor a Dios, no va a haber otro lugar, no va a haber otra institución que te lo transmitan. A lo menos que vayas a un colegio católico que estén muy preparados los maestros y te ayuden a transmitirte la fe. Pero ciertamente la base fundamental es el hogar, es el papá, es la mamá. Porque así nos lo dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 22-25. Dice, deberán iniciarlos en los misterios de la fe, de los que ellos son para sus hijos los primeros y los primogénitos heraldos en transmitir la fe, desde su más tierna infancia, desde su más tierna edad. Deben asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia puede alimentar las disposiciones afectivas que durante toda la vida serán auténticos cimientos y apoyos de una fe meramente viva. De una fe meramente viva. Oye, hermano, ¿cómo funcionaba o cómo se llevaba a cabo en los tiempos del Antiguo Testamento la primogenitura? Oye, hermano, mira, fíjate, quiero mencionarte algo muy importante que debes de saber y creo que lo sabes. Un hijo judío a los 13 años ya se sabe toda la ley del Torá, toda se la sabe. De hecho, ellos, la manera de transmitir la fe a los hijos es una manera de un cántico. ¿Por qué lo hacen que una manera de un cántico? Es para que hacerlo un poco divertido. Dinámico, para que el hijo se lo aprenda, y se lo aprende. De hecho, bueno, Jesús mismo ya lo sabía, porque su papá José le había transmitido la ley del Torá. Bueno, te comentaba eso de la primogenitura porque me acordé de Saúl. De Saúl. Sí, Saúl, exactamente, que la despreció. Que no la quiso, ¿no? Y la tomó Jacob. Y se lo dio Jacob por un taco, ¿no? Por un plato de lentejas. Plato de lentejas. Hermanos, vamos a un corte. Ahorita regresamos. No se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por internet en www.tjcatólico.com.
Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Koinonia Radio 800 AM. Imagen católica en Tijuana. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puertos. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de este gran proyecto, hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Pues estamos ya completos. Ahora sí ya está el equipo completo. Ya está el hermano Martín, ya está Johnny. Entonces, ahora sí, hermanos, ya no pedimos más. Bueno, todavía pedimos el café. Estaba el hermano Jesús puesto a venir, pero ya cuando pasé por él como que ya se vino a acostar. Ok, hermanos. Continuamos con nuestro tema, cómo vivir en comunidad. Pues llámenos, hermanos, si tienen alguna sugerencia o si quieren compartir algo con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Tijuana, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Entonces, hermanos, regresando al tema, fíjate, hermano, que también es un deber de los padres, ya para recalcar lo que es la familia, es un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo de vida. Exacto. Fíjate, Testimonio. Entonces, la educación de los hijos para el amor como don de sí mismos y la ayuda que ellos le presten para descubrir su vocación de servicio. Sí, fíjate que sí, eso es sumamente importante. Y fíjate que precisamente, honestamente, eso es lo más difícil. Es más difícil convencer a un hijo, es más difícil convencer a un miembro de la familia que a personas ajenas a nuestra familia. Pero precisamente es ahí donde está la lucha. Convencer a nuestra esposa o convencer a nuestros hijos para que ellos sean partes y miembros de la iglesia. Porque al final de cuentas, cuando Dios Padre venga a juzgarnos, no va a preguntar, Alejandro, pásale. O sea, te va a decir, Alejandro y Ana, Alejandro, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el David? Entonces, ciertamente sí, somos corresponsables prácticamente de la familia. Así no es. lo querramos aceptar. Fíjate que ayer precisamente el padre Miguel Ángel estuvo oficiando la misa y nos decía precisamente eso. Dice, nosotros como padres, nuestro deber es ese, ¿no? El formar o hacer que la vocación de nuestros hijos sea para la iglesia, ¿no? Pero hacemos todo lo contrario, ¿no? Fíjate qué pasa cuando alguno de nuestros hijos no quiere tener o tiene esa vocación. La mayoría pega el grito en el cielo, ¿no? O sea, dice que no, pues ¿cómo es posible? Dice, los hijos de mi vecino sí, dice, pero los míos no, dice. Sí. Entonces no estamos preparados, ¿no? Entonces, hermanos, pues realmente el deber de padres pues sería también formar eso, ¿no? La vocación de servicio para que nuestros hijos, como discípulos de Jesucristo, pues puedan vivir esa vida cristiana, ¿no?
Sí, ciertamente sí. Y es la manera en que se va formando lo que es pues la primera comunidad. Pero ciertamente alrededor nuestro, alrededor donde radicando, donde vivimos, hay una segunda comunidad. ¿Cuál viene siendo esa segunda comunidad? Que nos va a simplificar nuestra vida, pero nos va a ayudar a formarnos como buenos cristianos. No, pues indudablemente es la parroquia, hermano. La parroquia, exactamente. Nuestra parroquia. Mira, hermano, lo que nos dice el numeral 2235 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro esclavo. Mateo 20:26. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas o a la ley natural. Es el numeral 2235 del Catecismo de la Iglesia Católica. De la Iglesia. Fíjate, hermano, que la parroquia tiene que ser o ha de ser el lugar donde se asegure la iniciación cristiana, y tendrá como tarea pues iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados, ¿no? Que es precisamente lo que hacemos aquí en Comunidad Koinonia. Sí. Entonces, iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados. Educar en la fe a los niños bautizados, por supuesto, en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana. Iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado el querigma, quieren abrazar la fe. Oye, hermano, entonces quiere decir que si, por ejemplo, una persona X, no vamos a mencionar nombres, pero una persona X de repente dice: no, pues yo no estoy de acuerdo con la comunidad, yo no estoy de acuerdo con las religiosas, inclusive yo no estoy de acuerdo con el sacerdote. Yo voy a empezar a formar mis propias juntas y mis propias decisiones para el bien de la capilla, para el bien de la parroquia. Ciertamente esa persona está viviendo en comunidad. Mira, sí hay grupos, ¿no? Hay movimientos que inician así. Inician en pequeños grupos, se reúnen alrededor de, pues tiene que ser alrededor de alguna capilla normalmente, y posteriormente se integran ya a un grupo de base y posteriormente buscan un sacerdote que los asesore, ¿no? Ciertamente así es. Mira, lo que nos dice en el numeral 787 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: desde el comienzo Jesús asoció a sus discípulos a su vida, les reveló el misterio del reino, les dio parte en su misión, en su alegría, en sus sufrimientos. Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que lo siguen, y la iglesia. Dice así: permaneced en mí como yo en vosotros. Lo repito: permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Juan 15:4-5. Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo, su iglesia y el nuestro. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo permanezco en él. Juan 6:56. Este es el numeral 787 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así es, hermanos. Pues todo esto gira en torno a Cristo, ¿no? Exactamente. Permanecer en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que ya haciendo un recuento de lo que llevamos del tema, pues iniciamos la primera comunidad de nuestra familia. Sí. Posteriormente tenemos que trasladarla a la parroquia. Exacto. Si queremos que tenga ese crecimiento, ¿no? Pero vamos a un corte. Se nos acaba el tiempo, hermanos. Nomás invitarlos para este 31 de agosto. Fíjate, hermano, que tenemos otra vez, vamos a presentar la obra del Teatro del Velorio, ahí en la Catedral del Río. Entonces, pues los invitamos para que nos acompañen. Está barato, 50 pesos, hermano.
¿Cómo ves? Muy bien. Una gran obra que bien vale la pena, que pues yo pienso que sí podríamos ir a verla al Secud o algún otro teatro de renombre, pero Comunidad Koinonia se las lleva económicamente gratis, no gratis, 50 pesos, y esperemos que nos acompañen. Ahorita vamos a un corte y regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Pro Construcción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Continuamos, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad muchas gracias. Creo que están dormidos, hermanos, no nos han llamado, 622-8962. Al parecer tampoco les está gustando el tema de comunidad, de hacer comunidad. Creo que a los hermanos nuevos por ahí del retiro del fin de semana como que no les gustó el tema de hacer comunidad, como que quieren ser independientes, como tú estabas hace ratito, eras el llanero solitario, hermano. Así que los invitamos a que nos llamen, hermanos, o mándenos por ahí un link ahí con Johnny. Johnny está dispuesto a responderles cualquier petición o cualquier sugerencia que hagan. Adelante, mándenos un link. Adelante, hermano. Así es, hermanos, pues continuamos con nuestro tema. Decíamos que en la parroquia pues es el lugar donde se inicia, ¿no? O aseguramos la iniciación cristiana. Fíjate, hermano, que también las parroquias son células vivas de la iglesia y son lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de su iglesia. Si ya en la familia iniciamos, ¿verdad?, con nuestros hijos esa iniciación cristiana, en la parroquia ya tendrán una experiencia concreta con Cristo. Fíjate, hermano, ahorita que estoy retomando esto de la comunidad, de la parroquia, no sé si ya una vez ya lo comentamos aquí al aire. Hace muchos años, hermano, cuando nosotros antes de ser miembros de Comunidad Koinonia, de ser miembros, lo voy a decir en cierta manera con orgullo, porque pues aunque nosotros provenimos de esa comunidad, ser miembros de Juan 17:21, mucho antes nosotros estábamos en renovación. Y en ese tiempo pues éramos parte del grupo de oración varios, estaba Belén, Delfino, Martita, que está en la presencia del Señor, y muchos miembros más. Y éramos pues prácticamente contados. Pero hubo una profecía precisamente por parte de Martita, donde dice, esta iglesia va a estar fervorosa, esta iglesia va a estar hirviendo de gente. Y muchos hermanos que fueron miembros de aquel grupo de oración, que originalmente estábamos en Renovación Carismática en el Espíritu Santo aquí en Tijuana, que éramos miembros inclusive éramos miembros del decanato y todo. Fíjate, hermano, que ya no están para ver ese cumplimiento de esa profecía. Ya no están. Pero quiero retomar esto y decirlo, que todo se giró alrededor de una parroquia, alrededor de un grupo de oración, alrededor de una comunidad. Pero digamos que alguien dice la profecía, que el Señor, tú sabes que en oración fuerte
cuando está bajando el don del Espíritu Santo, vienen los dones de lenguas y vienen las profecías y muchas cosas más. Y si esos miembros de ese grupo de oración hubieran dicho, dice que el Señor que va a estar fervorosa esta iglesia, ¿no? Esta parroquia, pero cada quien se va a su casa, pues no se cumple la profecía. Todavía por ahí algunos hermanos que estuvieron en ese momento, miembros de ese grupo de oración, todavía están ahí, inclusive ya están formando parte de vuelta ya en una de las capillas, la capilla del Espíritu Santo, pero ellos también fueron parte de ese grupo de oración donde se suscitó esa profecía. Y ciertamente las profecías se dan y se reflejan y se realizan alrededor de una parroquia, alrededor de una comunidad. No provienen solas las profecías. Sí, tienen que tener ese espíritu, ¿no? De continuar con pues ahora sí lo que se inició, ¿no? Y dices que actualmente pues ya somos muchos. Sí. Entonces somos una gran comunidad. Ciertamente, o sea, fíjate que la innovación a veces sí mueve, por supuesto que mueve, ¿no? El hecho de repente ya aquí Juan 17:21 en la parroquia, y de repente, honestamente, muchos no queríamos formar parte de la comunidad, ¿no? Hasta cuando ya nuestro párroco, Padre Jeff, se portó muy estricto con nosotros. Entonces nos dijo, ya ese grupo, ya no lo reconozco, y así. Hasta que por medio de esa fuerza, de esa objeción de que ese grupo ya no lo iba a reconocer, fue como ya nos fuimos integrando poco a poco, primero unos, después otros, a lo que fue Juan 17:21. Y ya después, pues, ya ves que cuando ya Juan 17:21 se va de parroquia, y pues dicen muchos, bueno, es que no tenemos carro, pues se inicia una nueva comunidad, que es Comunidad Koinonia, para gloria de Dios, y aquí estamos. Pero todo fue a partir de esa gran profecía, de que esta iba a ser una parroquia fervorosa, ¿no? Y se dan las profecías, se cumplen. Siempre llegan combinadas con muchas bendiciones del Señor. Así es, hermanos. Pues ciertamente comentar, ¿no? Que Comunidad Koinonia es una comunidad eclesial. Sí. Somos una comunidad eclesial, así como hay muchas, y en las cuales, pues, ustedes, hermanos, que nos escuchan, si no están en una de ellas, pues pueden acudir, pueden permanecer, insertarse, ¿no? O sea, querer estar ahí para poder ingresar a esa comunidad. Fíjate, hermano, que las comunidades eclesiales de base en el seguimiento misionero de Jesús tienen la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus pastores. Comentaba hace un momento que la palabra pastor, y esto sucedió en el retiro, que ellos no tienen muy bien asimilado esta palabra. Creen que pastor es de otra denominación, ¿no? Un pastor X de otra secta. Y en comunidades la palabra pastor es un hermano ya maduro en la fe que también pues tiene a su cargo otros hermanos que van iniciando, ¿no? En la vida cristiana. Sí, prácticamente pues eso es lo que en cierta manera lo peculiar de las comunidades de alianza, que cada matrimonio tiene a su cargo 6, 7 matrimonios, y por los cuales ese hermano es pastor de sus 6 o 7 matrimonios, y por consecuencia cuando ya son hermanos con alianza, tienen esos 7 matrimonios, tienen otros pequeños grupos que le llaman grupos ágapes, y así es una cadena, como tú lo mencionaste, es cadena eclesial. Precisamente a eso se refiere lo que es la palabra pastor en comunidades de alianza. Y si nosotros nos enfocamos pues un poquito más en un estilo de iglesia, nuestro pastor aquí en la Arquidiócesis de Tijuana es nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Así es. Sí, nomás para pues tratar de que nuestros hermanos entiendan esta palabra, ¿no? Porque igual se presta a que cuando lo escuchen dicen, pues estos hermanos no son católicos, ¿no? Sí. Vienen de otra denominación. Sí. Entonces, hermanos, para garantizar o para tener más claros este término de pastores, fíjate lo que dice. Tienen la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus pastores como guía que asegura la comunión eclesial
ya que estos pastores despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados. Y es una expresión visible de la opción preferencial que tenemos nosotros aquí en Comunidad Koinonia, por ejemplo, ¿no? Tomamos como ejemplo Comunidad Koinonia. Entonces, como respuesta a las exigencias de la evangelización, junto con las comunidades eclesiales de base, hay otras formas de pequeñas comunidades, no nos quedamos con nuestra comunidad, ¿no? La ponemos de ejemplo, pero hay muchísimas, hermanos. E incluso redes de comunidades, fíjense, de movimientos, grupos de vida, de oración y de reflexión de la palabra de Dios. Mira, hermano, el tiempo se nos va viniendo encima. Quiero pues también retomar un poquito lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí en el numeral número 790 dice así: la comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, con Él y para Él, en su cuerpo. 3 aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente: la unidad de todos los miembros entre sí, por la unión con Cristo. Cristo, cabeza del cuerpo, la Iglesia, esposa de Cristo. ¿Cómo la ves? La Iglesia, esposa de Cristo. La Iglesia, o sea, tú y yo como Iglesia somos esposa de Cristo. Ah, ok. Fíjate, buena reflexión. Sí. Pues sí, hermano, entonces vemos que todas las comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida que la Eucaristía sea el centro de su vida. Exactamente. Y la palabra de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de Cristo. Exactamente. Y mira, en el otro numeral, a ver si alcanzamos, ya el tiempo está premiando, dice: los creyentes, que es precisamente lo que tú estás diciendo, los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual los unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Bueno, ahí le paro para que adelante, hermano. Ok, hermanos, pues mira, es un tema muy amplio, demasiado diría yo. Habría que hacer algún otro tema sobre esto, pero por lo pronto creemos que lo más esencial, lo básico está dicho, hermanos. Pues invitamos para que nos llamen, ¿verdad? Por si tienen alguna duda o quieren aclarar algo, pero creo que está más o menos sí, ya... Creo que el tema está muy entendible, y sobre todo para los nuevos miembros de Comunidad Koinonia que han hecho el retiro este fin de semana, que creo que son 120 personas, ¿no? 60 matrimonios más o menos. Sí, para que más les quede claro que es una comunidad. Exactamente. Pues hermanos, se nos acaba el tiempo, nos vamos. Los invitamos para que nos escuchen mañana a la misma hora, en esta misma frecuencia, porque ya me regañó Johnny cuando digo este mismo canal. Entonces la invitación ahí está, hermanos, y pues que Dios los bendiga. Nos vemos. Buenas noches, hermanos, hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.